Muy buenos días tengan todos ustedes. Continuamos con el seminario Las Comisiones de Derechos Humanos y la Acción de Inconstitucionalidad. En esta mesa 2 se abordará el contenido de la reforma constitucional, que es en realidad el objetivo de este seminario. Contamos con 4 participaciones. Empezará en esta mesa el doctor Miguel Carbonell con el tema El parámetro de constitucionalidad, los derechos fundamentales. Solo para hacer una referencia a la persona del doctor Carbonell, quiero señalar que es egresado de la Facultad de Derecho de esta universidad, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, investigador en este instituto, coordinador del área de Derecho Constitucional, tiene una amplia obra publicada, tanto en libros como en revistas, reconocimientos varios, y para destacar solamente quisiera señalar 2: miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y también miembro permanente del Consejo Asesor de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos. No es ajeno decir que el doctor Carbonell se ha especializado en materia de derechos humanos, y yo creo que es una de las voces más autorizadas a este respecto. Doctor Carbonell tiene la palabra hasta por 30 minutos, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes que nos acompañan desde tan temprano en esta segunda mesa del seminario. A mí me interesaba destacar un poco la sustancia que supongo que tendrán las acciones de inconstitucionalidad que se planteen con base en la reforma que es objeto de análisis de este seminario. Es decir, me interesa destacar qué es lo que tendrán que hacer las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como las estatales, al plantear sus acciones de inconstitucionalidad. ¿Cómo tendrán que operar? ¿Cuál va a ser el parámetro normativo, el parámetro jurídico para promover precisamente estas acciones? Y para iniciar, creo que deberíamos de haber hecho desde ayer, y no lo hicimos, una lectura del contenido de la reforma. Es decir, ¿qué dice hoy la Constitución respecto del tema que nos ocupa? Como ustedes saben, el 105, fracción segunda, establece la competencia de la Suprema Corte para conocer de acciones de inconstitucionalidad y enlista a través de diversos incisos a los sujetos dotados de legitimación activa. Es decir, quienes pueden promover la acción de inconstitucionalidad, tal como ayer lo dijo el doctor Joaquín Braje, lo explicó con mucha claridad. A partir de la reforma del 14 de septiembre de este año, se incorpora un inciso G, se añade este nuevo sujeto en los siguientes términos, y aquí voy a iniciar la parte central de mi exposición. Dice: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren, aquí está la clave interpretativa, aquí está la parte que me interesa destacar, dice, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Y tiene una segunda frase, dice el inciso G: asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo primero que pudiera poner a consideración o a discusión de todos ustedes, algún intérprete de este inciso, es
si la restricción que opera en la primera frase acontece también en la segunda. Es decir, si cuando la Constitución dice que la CNDH podrá interponer acciones en contra de leyes o tratados, leyes federales o locales y tratados internacionales, que violen derechos humanos consagrados en esta Constitución y no otros derechos humanos, porque evidentemente hay derechos humanos que no están en la Constitución, sino en los tratados internacionales, la primera pregunta sería, por tanto, ¿esta limitación afecta también a las acciones que interpongan las comisiones locales? Porque no está, desde mi punto de vista, claro. Mi respuesta, intuitivamente, digamos, prima facie, sería que no. Es decir, la CNDH solo puede impugnar leyes y tratados que presuntamente, ya lo dijo ayer Joaquín Brache, nadie puede tener la certeza de que vulneran hasta que no lo manifieste así la Suprema Corte, pero que presuntamente vulneren derechos humanos consagrados en la Constitución. Por tanto, el derecho de que se trate, la operación de contraste lógico que tiene que hacer entre el derecho y la norma general que está impugnando, tendrá que tener siempre un anclaje constitucional. No podrá entrar, por tanto, desde mi punto de vista en este supuesto, un derecho como, por ejemplo, el derecho de réplica o rectificación que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, como todos ustedes saben, en el artículo 14, pero no está en la Constitución. No está tampoco en la Constitución el derecho a la intimidad. No está en la Constitución, en términos generales, aunque hay una parte que ahorita mencionaré, no está recogido tal cual el derecho al debido proceso legal. El due process of law, como lo llaman en Estados Unidos, no está recogido tal cual. Tenemos un equivalente, un sucedáneo que la jurisprudencia ha interpretado de forma, como decía ayer Arturo Saldívar, cicatera, de forma muy restrictiva, que es este concepto del párrafo segundo del artículo 14 cuando habla de formalidades esenciales del procedimiento. Lo más que se parece, digamos, al concepto de debido proceso legal. Pero si ustedes repasan cómo ha entendido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos el debido proceso legal, verán que es un concepto mucho más amplio que el entendimiento que nosotros tenemos de las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, estos derechos y otros que podríamos mencionar están en los tratados internacionales, forman parte del ordenamiento jurídico internacional, son, recuperando una idea, me parece que muy fructífera del maestro Fixamudio, derecho nacional de fuente internacional, pero son derecho nacional, tienen plena aplicabilidad los derechos que están en los tratados internacionales. Pero para efecto de la interpretación y eventualmente de la promoción de acciones de inconstitucionalidad que haga la CNDH, solamente la CNDH, estos derechos no podrán ser el parámetro para realizar esa impugnación, sino solo derechos que sí tengan un claro anclaje constitucional, o un anclaje constitucional. Ahora, insisto, ¿esto opera también para las comisiones estatales? Desde mi punto de vista, no. Uno podría tener la duda, pero en caso de duda, cuando se interpretan derechos fundamentales, esto lo ha explicado en un ensayo muy luminoso el doctor Edgar Carpio, en caso de duda, se debe aplicar el principio pro homine. Y dentro del principio pro homine hay un subprincipio, que es el subprincipio pro actione. En caso de duda, si el intérprete puede decidir si dar curso a una acción jurisdiccional o no dar curso, en caso de duda debe optar por la interpretación de darle curso y que en su caso el órgano jurisdiccional ventile la pertinencia de la promoción de una determinada acción jurisdiccional. Por tanto, esta sería la primera cuestión que quisiera señalar. La segunda cuestión tiene que ver con el material, o más bien con las operaciones hermenéuticas que tienen que realizar las comisiones de derechos humanos, con las operaciones interpretativas. Ayer decía Arturo Saldívar que como parte de esta reforma él desearía, o sería deseable, digamos, que la Suprema Corte desarrollara una nueva teoría de la interpretación de los derechos fundamentales. Y probablemente tenía razón.
yo apostrofaba al final, de forma quizá un tanto provocativa, que sería para mí suficiente, yo ya estaría contento, no tanto si la Corte desarrolla una teoría de la interpretación de los derechos, sino simplemente si desarrollara una teoría de la interpretación a secas, porque me parece que eso todavía es un pendiente en la tarea jurisdiccional de la Suprema Corte, como se ha demostrado en varios estudios. Pues bien, ese mismo augurio que decía ayer Arturo Saldívar me parece que se aplica también a la tarea de las comisiones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque las comisiones de derechos humanos se las han tenido que ver hasta ahora, hasta esta reforma, con el conocimiento de quejas por hechos derivados de la actuación de la administración pública, tanto federal como local, por hechos del Poder Ejecutivo fundamentalmente, por hechos, no por normas generales. Por tanto, ahora la reforma pone la necesidad de que las comisiones de derechos humanos razonen de una forma nueva, que hagan una interpretación que no han hecho en estos años pasados, que no han hecho desde 1990 a esta parte. Es la interpretación que tiene que ver con el contraste, insisto, con la operación hermenéutica de carácter lógico que implica contraponer el contenido de una ley con el contenido, o de una norma general, digamos, para incluir los tratados, con el contenido de la Constitución. ¿Cómo hacerlo? Me parece que hay dos operaciones hermenéuticas a través de las cuales se puede desarrollar esta idea. Primero, las comisiones de derechos humanos, antes de plantear una acción de inconstitucionalidad, tendrán que ser capaces, en la medida en que esto es posible, porque el derecho no es una ciencia exacta, pero tendrían que ser capaces de determinar el contenido de cada derecho. Es decir, cuando hablamos de derecho a la vivienda, ¿de qué hablamos en concreto? Cuando hablamos de derecho a la salud, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de libertad de expresión, ¿de qué hablamos? Y esto es importante señalarlo porque, como todos ustedes saben, los derechos fundamentales están recogidos en la Constitución a través de normas que la teoría del derecho contemporánea llama normas de principio, no reglas. Es decir, la Constitución no está redactada de la misma forma que un código penal. El modelo clásico kelseniano de norma jurídica, supuesto de hecho consecuencia jurídica, no aplica a nivel constitucional. Cuando ustedes leen el párrafo primero de la Constitución, el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución, que dice a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, dicen, bueno, ¿cuándo opera la retroactividad? ¿Cuándo se da efecto retroactivo? Es más, ¿qué es efecto retroactivo? Esto no es algo que esté explícitamente señalado en la Constitución. Claro, cualquier estudiante que haya pasado por el curso de garantías o de derechos, como le llamen, dice no, es que la prohibición de retroactividad significa que no te apliquen una ley hacia el pasado. Bueno, esa ya es una operación hermenéutica. Tú ya estás como intérprete introduciendo un contenido que no está explícitamente así señalado en la Constitución, sino que es una operación ya del intérprete. Pues bien, esta misma operación, que estoy, por supuesto, telegrafiando, simplificando, se deberá hacer, desde mi punto de vista, respecto de todos los derechos. Ir, digamos, delimitando, insisto, en la medida que sea posible, el perímetro de los derechos fundamentales. Segunda operación, se tiene que contrastar una determinada ley que se supone que es inconstitucional con ese contenido que ya determinaron. Tomas la ley y dices, el contenido de la ley embona en el contenido del derecho fundamental o choca. Si choca, planteo la acción. Ahora, ¿cómo hacer esta segunda operación? Dicho así, pues suena fácil, ¿no? Ah, perfecto, entonces yo tengo acá el derecho a la vivienda, voy y me expiden una ley nueva del Infonavit, hago el contraste y si no me gusta, planteo. No, es un poquito más complicado. Me parece que en esta segunda estación habría dos suboperaciones que hacer. Primera, habría que identificar si la norma presuntamente inconstitucional afecta el contenido esencial del derecho en cuestión. Es decir, si entra en el núcleo básico, en el núcleo duro de protección del derecho. Por ejemplo, afectaría el núcleo duro de la protección del derecho de libertad religiosa una ley del Congreso que dijera no se puede practicar la religión católica o judía o budista, etcétera. Eso afecta el contenido esencial del derecho. Ahí no hay margen de movilidad. Si no afecta
Si afecta el contenido esencial del derecho, la inconstitucionalidad es automática, no se requiere mayor razonamiento. Me parece que entrando en el contenido esencial, automáticamente debería de ser muy fácil el razonamiento, no debería de meritar mayor construcción, siempre y cuando fuéramos capaces de determinar previamente el contenido esencial, que quizá no es tan fácil, pero determinar el contenido esencial y determinado que la ley incide en el contenido esencial del derecho, me parece que la operación hermenéutica es más o menos básica, es más o menos fácil de hacer, es una inconstitucionalidad casi automática. Pero los derechos fundamentales tienen contenido esencial y tienen alrededor un perímetro mucho más amplio de protección en el cual sí puede entrar el legislador. El legislador puede regular y puede, en ciertos casos, limitar. Cuando hay una justificación suficientemente fuerte, puede limitar un derecho fundamental. Es lo que en la teoría del derecho, desde Hart hasta esta parte, se llama la zona de penumbra, digamos, del derecho. ¿Y cómo saber qué tienen que hacer las comisiones de derechos humanos en este caso para poder identificar si la regulación legislativa afecta o no al derecho? En primer lugar, bueno, más bien, no en primer lugar, sino en único lugar, tienen que hacer un análisis o un juicio de proporcionalidad. ¿La medida legislativa es o no proporcional? Sobre el principio de proporcionalidad, que es una herramienta hermenéutica muy poderosa, es una herramienta hermenéutica de enorme rendimiento para los jueces constitucionales, se ha escrito mucho. El mejor libro publicado en español que yo conozca es de un profesor colombiano que se llama Carlos Bernal Pulido, es una tesis doctoral que hizo en Salamanca, se llama El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, lo publicó el Centro de Estudios Constitucionales. Y es un gran libro, se los recomiendo ampliamente porque me parece que es una de las mejores obras de derecho constitucional publicadas desde mi punto de vista en España, de las mejores de las últimas décadas probablemente. Es un gran libro, se los recomiendo. Es un libro muy largo, y por tanto sería difícil sintetizar todo lo que Bernal dice respecto al juicio de proporcionalidad, pero para intentar explicarlo rápido, porque según yo, en México no se entiende todavía bien, no hemos sido capaces de discutirlo a profundidad, para sintetizarlo no he encontrado mejor forma, o no he encontrado una fórmula más breve, que una que encontré en una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana. Quienes nos acompañaron el día de ayer ya oyeron, yo dije que para mí la Corte Constitucional Colombiana es el mejor tribunal constitucional de América Latina, y encontré en una de sus sentencias el siguiente concepto. Dice, digamos, la siguiente frase que me parece muy ilustrativa de lo que estoy intentando explicar. Dice la Corte Constitucional Colombiana lo siguiente, cito: el concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales, es decir, tres subconceptos. La adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, es decir, una relación de medios a fines. Tú te estás proponiendo esta finalidad, ¿a través de qué medio? ¿Es el medio menos oneroso para el derecho en cuestión de que se trate o no? La necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin, esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de estos medios. Y el tercer subprincipio, la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes. En México ha sido muy escaso, por no decir prácticamente nulo, el uso de este tipo de herramientas hermenéuticas que tienen una cierta sofisticación. O sea, no es el típico razonamiento básico, el típico razonamiento muy grueso, digamos, de pluma gruesa, sino que esto ya es escribir fino en teoría de la interpretación constitucional. Esto ya es subir varios peldaños en la tarea del juez constitucional. Y en México, que yo sepa, se ha usado, les digo, muy poco. Encontré una tesis de la primera sala, dictada en el amparo directo en revisión 988/2004, es la tesis 132/2004, de 29 de septiembre de ese año, en donde el legislador aplica, en donde la Corte aplica este principio de proporcionalidad a el tema de la igualdad, que es el tema donde más fecundidad puede tener la proporcionalidad.
y concretamente lo proyecta hacia la tarea legislativa. El rubro de la tesis es igualdad, criterios para determinar si el legislador respeta ese principio constitucional. Y ahí recogen los 3 subprincipios. Es un poco larga, pero les pido paciencia porque me parece muy clara y muy pertinente para el tema que estamos estudiando. Dice la Corte, la primera sala de la Corte en esta tesis aprobada por unanimidad, lo siguiente. Lo que tiene que hacer el juez, y por tanto las comisiones de derechos humanos, es analizar si una distinción que está en la ley, descansa en una base objetiva y razonable, o si por el contrario constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. El legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, segundo subprincipio del principio de proporcionalidad, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador. Es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, tercer subprincipio del principio de proporcionalidad, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad en sentido estricto. El legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionalmente afectados por ella. La persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Este es un ejemplo del tipo de razonamiento que tendrán que hacer las comisiones de derechos humanos. Y me parece un ejemplo muy útil, porque además, y quise precisamente citar un caso de discriminación, porque, como ustedes saben, en la jurisprudencia comparada, el derecho a la no discriminación se ha usado de forma transversal y de forma instrumental para proteger otros derechos. A veces se quiere, por ejemplo, en temas de derechos sociales, cuando no se puede plantear una justiciabilidad directa de ciertos derechos sociales, se amarra a principio de no discriminación, que por ser principio, un derecho de esos que llaman algunos así lo llaman, desde mi punto de vista equivocadamente, de primera generación, admite el planteamiento de acciones judiciales directas. Por tanto, el tema de no discriminación a través de criterios como el de la Corte Constitucional Colombiana o de esta tesis de la primera sala, me parece que serían parte de las operaciones hermenéuticas que yo me atrevería a sugerir a las comisiones de derechos humanos que hicieran. Ahora bien, un elemento adicional, aparte de este tipo de razonamientos que tienen que tomar en cuenta las comisiones de derechos humanos, es el uso del derecho internacional de los derechos humanos. Hoy, me parece que el catálogo de derechos que tenemos en nuestra Constitución es bastante parco, bastante escueto, aparte de que es del todo asistemático, pero es un detalle, digamos, menor en relación a lo importante, si lo comparamos con la enorme batería, con el enorme arsenal de poderosas razones en favor de los derechos que están contenidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, si ustedes analizan, por ejemplo, la parquedad con que está recogido el derecho a la vivienda en el artículo 4 de nuestra Constitución, cuando dice toda familia, así dice, quién sabe que entienda el constituyente por familia, pero así se establece el sujeto, dice toda familia tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Si ustedes comparan eso con la interpretación que han hecho los órganos especializados de Naciones Unidas respecto del derecho a la vivienda, verán la enorme riqueza de esa interpretación, insisto, frente a esta parquedad y frente a la parquedad de la jurisprudencia mexicana, que no ha dicho prácticamente nada sobre el derecho a la vivienda. Por tanto, si alguna comisión de derechos humanos quisiera plantear la inconstitucionalidad de alguna norma relativa al derecho a la vivienda, yo le diría, vete a los tratados internacionales y vete a 2 observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. A la 4,
que define precisamente qué es el derecho a una vivienda digna y cuál es su alcance, y a la 7, que se refiere a los desalojos arbitrarios. Y si ustedes van a la observación general número 4 y a la observación general número 7, verán precisamente el perímetro de protección del derecho a la vivienda, y lo verán de forma clara. Lo mismo pasa con el derecho a la salud. Si ustedes quieren plantear una acción de inconstitucionalidad por una presunta violación del derecho a la salud, yo les recomendaría que se fueran a la observación general número 23 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde define, perfila con gran exactitud y con gran elocuencia el contenido del derecho a la salud, que está solo enunciado en forma de principio también en nuestro artículo 4. Y en este sentido, para apuntar una cosa que de pronto también en México no todos entendemos, o hay gente que no entiende, me parece que es importante tener en cuenta y recordar la idea de que en materia de derechos fundamentales rige el principio de jerarquía axiológica, como la llama Ricardo Guastini. Es decir, en materia de derechos fundamentales el principio de jerarquía se invierte y no prevalece siempre la norma superior, sino que prevalece la norma que tutela más ampliamente un determinado derecho. Por tanto, si una norma constitucional nos da este parámetro para un cierto derecho y la norma de derecho internacional nos da nosotros podemos, citando la norma constitucional, articular argumentos en nuestra acción de inconstitucionalidad con base en el derecho internacional de los derechos humanos, que lo protege más ampliamente. Basta con que el derecho esté reconocido en la Constitución para que nosotros usemos todo ese arsenal argumentativo. Voy a citar un ejemplo para ir terminando, en los 5 minutos que me quedan, un ejemplo que me parece que va a dar bastante. Ya está dando, porque si mal no entiendo, San Luis Potosí ya presentó la primera acción de inconstitucionalidad y fue en este tema. Me refiero a la reforma constitucional al artículo 18 del año pasado, de diciembre precisamente de 2005, que entró en vigor el 12 de septiembre del 2006, y que incorpora en la Constitución conceptos que son de enorme utilidad para las comisiones de derechos humanos, tanto para la nacional como para las estatales. Fíjense, por ejemplo, que el artículo 18 ya habla actualmente de el debido proceso legal. Es decir, en materia de justicia penal para adolescentes ya se incorpora el concepto, es un concepto muy amplio, es un concepto que podemos nutrir de muchas maneras, de debido proceso legal. Ya no formalidades esenciales del procedimiento solamente, sino debido proceso legal. Dice también el artículo 18, después de la reforma, que deberá existir un principio de proporcionalidad entre la conducta a sancionar y la sanción que se determine. Debe ser el principio de proporcionalidad en materia penal, que no existe para adultos, por cierto. No existe para adultos. Habla también el ahora cuarto párrafo del artículo 18 que se les deberá garantizar en este sistema integral de justicia penal para adolescentes, se les deberá garantizar a los adolescentes los derechos fundamentales, es la primera vez que incorpora esta terminología moderna, que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Es decir, desde mi punto de vista, lo que está haciendo el párrafo cuarto de la Constitución, del artículo 18, es incorporar, no por su nombre, pero incorporar conceptualmente toda la materia de derechos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU del 89. Toda la Convención entró en automático como derechos constitucionalmente protegidos por vía del mandato del párrafo cuarto. Y entonces imagínense ustedes la enorme riqueza que van a tener los planteamientos de acciones de inconstitucionalidad que hagan las comisiones cuando se trate de justicia penal para adolescentes. Sobre todo porque, como ustedes saben, se están emitiendo ahora las leyes. Hay unas que ya se emitieron y hay otras que se van apenas a emitir. Y en este sentido me parece que una fiscalización efectiva sería muy importante. Finalmente, ya para terminar, discutíamos ayer, antes de empezar con la primera mesa, y a lo mejor César Astudillo lo aborda también, si la reforma estaría sujeta
ratione materiae, es decir, por razón de materia, estaría sujeta a la limitación de incompetencia o a las 3 limitaciones de incompetencia que señala el 102 para las comisiones de derechos humanos. Es decir, como todos ustedes saben, el 102 establece que los organismos de protección no jurisdiccional de derechos humanos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. La pregunta es esta. ¿Esta incompetencia afecta también al planteamiento de acciones de inconstitucionalidad? Es decir, las comisiones no pueden plantear acciones de inconstitucionalidad en materia laboral, en materia electoral y en materia jurisdiccional, por ejemplo, si se expide una nueva ley de amparo. ¿Afecta o no? Mi interpretación, y como interpretación está sujeta a debate y a crítica, es que no. La incompetencia que señala el 102 está relacionada con el párrafo anterior del propio 102, inciso B, que señala la competencia de las comisiones para emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante autoridades respectivas. Respecto de estas competencias, se aplica la regla del párrafo siguiente. No son competentes en materia laboral, electoral y jurisdiccional. Respecto de esta competencia. No respecto a la del 105, fracción segunda, inciso G, porque ahí no está señalado. Y por supuesto, me parece que deberíamos de entender que cuando habla de derechos humanos recogidos en esta Constitución, se refiere a todos los derechos humanos. A los derechos político-electorales, artículo 35, a los derechos laborales, 123, y aquellos derechos que puedan tener relación con el ejercicio de la jurisdicción, artículo 17, derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, y ya con esto, ahora sí ya termino, me parece que estamos ante un avance de enormes proporciones. Decía ayer Arturo Saldívar, y ha sido parte de un debate que ustedes seguramente, algunos de ustedes habrán seguido en la revista Nexos de hace unos meses, decía Arturo Saldívar que a la Corte no le ha llegado la agenda de los derechos fundamentales. Y tiene razón, pero con esta poderosísima herramienta podremos poner en la mesa de la Corte la agenda ciudadana. La agenda de los derechos, que somos nosotros, cuyos titulares somos todos nosotros, y no nada más la agenda de las controversias entre poderes. Y podremos hacerlo, y esta es una gran responsabilidad nuestra, dando buenos argumentos. En efecto, la Corte ha entrado poco en materia de derechos, y cuando ha entrado, desde mi punto de vista, en general lo ha hecho muy mal. Por eso yo decía ayer que me daba casi pánico que ejercitaran muchas facultades de atracción, porque si van a resolver como han resuelto, pues mejor dice uno que se quede en el colegiado. Pero ahora esto puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Si nosotros somos capaces de poner en la mesa de los ministros muy buenos argumentos. Porque lo que es cierto, en esto hay una responsabilidad compartida de los abogados, es que llegan demandas muy malas. En esto yo creo que es inobjetable. El nivel de nuestros litigantes pues no es muy bueno, o no en todos los casos es muy bueno. Pero si las comisiones de derechos humanos, que son quienes más conocen del tema en México, le ponen buenos argumentos, la Suprema Corte no va a tener para dónde hacerse. O va a tener que dictar sentencias absolutamente grotescas, como alguna que nos ha recetado recientemente, la de libertad de expresión de Sergio Witt, o la de violencia intrafamiliar de la primera sala que vieron hace unas semanas. Pero verdaderamente los exhiben entonces. Si la Corte decide agarrar este derrotero absolutamente absurdo, se va a exhibir solita. Yo creo que no. Yo creo que los ministros van a optar por tomar los buenos argumentos que vengan de las demandas de ustedes. Y por tanto, de nuevo, termino con Ferrajoli, la responsabilidad es de la cultura jurídica. La cultura jurídica mexicana, que somos todos nosotros, creadores y recreadores de esa cultura, que tienen que tomarse, hoy como nunca, los derechos en serio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carbonell. En primer lugar, por la precisión en el tiempo. Eso se agradece cuando uno es moderador. Pero también por la interesante charla que como es costumbre en él, son reflexiones que provocan en el buen sentido para reflexiones más profundas. La interesante charla hecha en 2 partes, 1 el parámetro y 2 las cuestiones hermenéuticas, señalando, como lo indica él, como lo hizo el día de ayer un poco, me quedo con las siguientes consideraciones
que es una de ellas es tomar muy en cuenta los derechos humanos establecidos en tratados internacionales. Yo creo que eso, si uno revisa las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se puede dar uno cuenta que sí hay mucha argumentación jurídica nacional y sí hay referencias a tratados internacionales. Sin embargo, hace falta un poco más agarrar el tratado internacional, hacer lo que hable, que dialogue con el derecho nacional y hacer una interpretación ahí más completa, más llena, para que se empiece a meter el derecho internacional con el derecho nacional, porque se completan y es una misma situación. Entonces sí sigo en eso. Yo creo que es muy importante entrarle a los derechos humanos establecidos internacionalmente. Y también aquí me surge una inquietud que la dejo para después, cuando hace el doctor Carbonell la relación del artículo 102 apartado B con lo que sucede ahora con el 105 fracción segunda inciso G, en el sentido que el parámetro en el 105.2 inciso G habla de esta Constitución. En cambio el 102, y eso fue algo debatido en su momento, pues habla de derechos humanos que amparan el ordenamiento jurídico, y ahí de alguna manera se trató de hacer una ampliación más de los derechos humanos, haciendo referencia a las cuestiones internacionales. Pues bueno, fue una charla muy interesante, lo del juicio de proporcionalidad también, y por supuesto todas las referencias de autores que están muy metidos en esta cuestión de derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor Carbonell. Ahora, alterando un poco el orden que teníamos en la mesa 2, daré el uso de la palabra al maestro Francisco Javier Valdés de Anda, quien hablará sobre la reforma del artículo 105 constitucional del 14 de septiembre de 2006, orígenes, procedimiento y finalidades. Quienes estuvieron el día de ayer se acordarán que el doctor José Luis Soberanes hizo especial referencia a Francisco Javier Valdés en reconocimiento a la labor que hizo para que esta reforma finalmente tuviera lugar. Como referencias genéricas al maestro Javier Valdés de Anda, puedo señalar que es maestro en Derecho por esta universidad, la Nacional Autónoma de México, es exdiputado federal del Partido Acción Nacional de la 59 legislatura y actualmente es coordinador de asesores del Procurador General de la República. Cedo el uso de la palabra al maestro Francisco Javier Valdés, hasta por 30 minutos. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar en este lugar tan importante para el desarrollo del derecho, los estudios que se derivan de esta institución, pues realmente han sido y son fundamentales para la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país. Agradezco la invitación del doctor Fierro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, igualmente al doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, muy en particular me da gusto saludar al doctor Miguel Carbonell, que bueno, pues es nuestro amigo. Yo soy originario de Aguascalientes y bueno, pues hemos aprendido muchísimo en las visitas constantes que nos ha hecho el favor de acompañarnos en la universidad, en la barra de abogados, y bueno, pues yo creo que mucho de ese trabajo, de la iniciativa que me tocó presentar allá por el 2003, pues fue en buena medida también por las pláticas, los conocimientos que obtuvimos con el doctor Carbonell en distintas oportunidades, y que, bueno, como diputado federal, pues tuve la oportunidad de presentar, y finalmente, después de procesos tan complicados y de verdaderamente laberintos en las cámaras, pudimos sacar, después de 3 años prácticamente de amplio debate y de trabajo legislativo. Igualmente agradecer, bueno, por la presencia de mis compañeros de mesa,
que pues me siento honrado verdaderamente en participar con gente tan calificada. Voy a platicar un poco sobre lo que fue estos orígenes y lo que fue en sí misma la iniciativa que nos tocó presentar y que finalmente y afortunadamente está ya en vigor. El control jurisdiccional se encuentra implícito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917 como carta magna inmersa en las constituciones modernas, mismas que ya no es vista simplemente como un mero documento político, sino como un documento normativo en cuanto a la forma y estructura interna de la Constitución como norma jurídica. Dentro de esos mecanismos consagrados en nuestra norma suprema está precisamente la acción de inconstitucionalidad, que es un procedimiento competencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser interpuesto tanto por instituciones del Estado como por órganos políticos, cuyo objeto es denunciar la posible contradicción entre una ley o tratado internacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de invalidar una ley o un tratado impugnados a fin de que prevalezcan los mandatos constitucionales, en donde la resolución que emita la Suprema Corte es de carácter inapelable. Antes de iniciar el tema respecto del contenido de la reforma constitucional, donde se reconoce la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer la acción de inconstitucionalidad como uno de los mecanismos de control jurisdiccional dentro del sistema jurídico, considero indispensable definir de manera particular qué es la figura del control jurisdiccional. Esta es el medio de defensa legal que sirve para dirimir las controversias que se susciten contra cualquier violación o precepto constitucional que se traduzca en un agravio personal, una invasión de competencia de relaciones entre los propios poderes o ataque a la soberanía interna de las entidades federativas o de esta ante la Federación, por lo que uno de sus principales objetivos es el control de las normas, tanto en los actos de creación como en los de su aplicación. Es así que el control jurisdiccional de la Constitución es una necesidad que han tenido todos los países en su historia de contar con un medio que ponga por alto a la Constitución sobre los abusos del poder, lo que se ha dado desde Weber hasta Kelsen mismo, que ha estado inmerso a diversas evoluciones de acuerdo a las necesidades imperantes en cada época y que tiene sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVII. Del mismo modo, en nuestro país se buscó el control constitucional de las leyes. El primer antecedente de control de la constitucionalidad, aunque no operó, fue un sistema de control político preceptuado en la Constitución Centralista de 1836, llamada las 7 leyes constitucionales, para organizar el supremo poder conservador. Pero es a partir de 1840 que existe una conciencia de la necesidad y posibilidad de realizar un control jurídico del ejercicio del poder y de la constitucionalidad. De ahí que se puede considerar como un antecedente primigenio de la acción de inconstitucionalidad la figura jurídica del reclamo plasmada por Mariano Otero en el Acta de Reforma de 1847, el cual podía ser interpuesto por el Ejecutivo en acuerdo de sus ministros por 10 diputados, 6 senadores o por 3 legislaturas de los estados, solicitado ante la Suprema Corte, en donde sus fallos tenían efectos generales como ahora. En este orden de ideas, se ha aceptado de manera general que el control de la constitucionalidad se divide en 2 categorías, mismas que sirven de referencia a los diversos sistemas de justicia constitucional. El sistema americano se caracteriza por la facultad atribuida a todos los jueces para declarar en un proceso concreto la inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias que contravengan la Constitución, conociéndosele también como un control difuso de la Constitución. La impugnación debe ser planteada por las partes o por la vía de excepción
o de oficio por parte del juzgador con motivo de una controversia concreta, en donde los efectos de la sentencia se limitan al caso concreto, toda vez que el fallo afecta únicamente a las partes. El sistema europeo o austriaco, o también conocido como el control concentrado, a diferencia del americano, en este se atribuye a un órgano específico llamado Tribunal Constitucional, quien tiene las facultades para revisar todas las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes. Se debe interponer en la vía principal o en la vía de acción por los órganos del Estado afectados por las normas constitucionales. En este sistema los efectos de la resolución son generales, lo cual se traducirá en dejar sin efectos la ley impugnada. Es así que dentro de nuestro sistema de control de la constitucionalidad, a través de la justicia constitucional por medio del control jurisdiccional, los mecanismos consistentes en el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el recurso de revisión electoral contienen rasgos tanto de control concentrado como del difuso, concreto o abstracto, con efectos generales o particulares, que como procedimientos son excluyentes pero complementarios porque permiten una protección total de la Constitución. De tal manera que nuestra norma suprema dentro de la justicia constitucional tenemos dos modelos de control, que es el control abstracto, recurso que se interpone contra leyes con el propósito de declarar inconstitucional una ley, y el control concreto, que es determinar si se aplica o no la ley, dependiendo de su constitucionalidad. Por consiguiente, los efectos de las sentencias en este medio de defensa puede dividirse en dos, que la resolución solamente surte efectos entre las partes, o bien pueda ser general. De ese modo, la defensa de la Constitución se da a través de los medios de control jurisdiccional, como el conjunto de instrumentos jurídicos preceptuados por la norma suprema como garantes de la protección de los derechos fundamentales, cuya finalidad es preservar la coherencia del sistema jurídico para hacer valer la fuerza normativa y supremacía de la norma fundamental, porque es a través de los medios de control como se puede mantener el orden constitucional, con lo cual se legitima la Constitución. De esta manera, quedó establecido un sistema integral de medios de defensa de la Constitución, compuesto por 4 procedimientos judiciales debidamente diferenciados y acotados, entendidos estos como el juicio de amparo, como medio específico de protección de las garantías individuales, las controversias constitucionales, que es la vía para el control de las normas generales y de resolución de conflictos derivados entre la Federación y los estados, y la acción de inconstitucionalidad busca declarar la inconstitucionalidad de normas generales, y finalmente el recurso de revisión electoral como mecanismo de defensa jurídica de los derechos humanos dentro del sistema normativo constitucional. Es así que todos estos mecanismos de control constitucional son las vías procesales para garantizar la supremacía de la Constitución como ley suprema de toda la Unión para la protección y tutela de los derechos fundamentales. Es así que a partir de las reformas de 1995, donde se incorporaron nuevos medios de control constitucional, como es el caso de la acción de inconstitucionalidad, procedimiento que compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción que, como todos sabemos, puede ser interpuesta por miembros del Poder Legislativo minoritarios, partidos políticos con registro federal o estatal, o por el Procurador General de la República, cuyo objeto es denunciar la posible contradicción entre una ley o tratado internacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de invalidar la ley o el tratado impugnados, a fin de que prevalezcan los mandatos constitucionales. Además, la resolución que emita la Suprema Corte es inapelable. Por eso, al adicionar la acción de inconstitucionalidad dentro de los medios de control, se genera un sistema de depuración del sistema normativo. De tal modo que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de carácter preventivo o a priori, en razón que confronta a la ley impugnada con la Constitución antes de que la norma jurídica o tratado formen parte del sistema jurídico y tenga carácter obligatorio. En ese sentido, el autor Jürgen Habermas señala que tan pronto como una norma no permite tal aplicación coherentemente, es decir, conforme a la Constitución,
Se plantea, sin embargo, la cuestión del control abstracto de normas, que por principio ha de efectuarse desde la perspectiva del legislador. Mientras ese control de normas se ejerce en el marco del derecho de revisión judicial y solo conduzca al rechazo de normas, pero no encargos del legislador. Evidentemente, porque el control judicial solo conduce al rechazo de las normas. En ese tenor, los jueces, como garantes de la norma fundamental, confrontan la norma jurídica o tratado con la Constitución para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, con el objeto de hacer valer la potestad soberana consagrada en la Carta Magna, con lo cual garantiza la fuerza normativa de la ley fundamental. Al igual que Hans Kelsen, Piero Calamandrei, Luis Fabra, Fixamudio, Eduardo Couture, Pedro Sagués, Breuer Carías, Niceto Alcalá Zamora, Rodolfo Pisa, todos estos destacados juristas se encuentran entre lo que han proclamado y enseñado el área que hoy se denomina justicia constitucional. De esa manera, la justicia constitucional coadyuva al fortalecimiento de los regímenes democráticos para hacer respetar su supremacía constitucional, ya que la constitucionalidad de las leyes fomenta la seguridad jurídica y fortalece la eficacia del ordenamiento jurídico. De ahí que la justicia constitucional esté formada por las funciones jurisdiccionales realizadas para la garantía y defensa de la Constitución y de los derechos humanos. Por ello, la acción de inconstitucionalidad, como uno más de los medios de control, ha llegado a ser un verdadero control de la constitucionalidad, cualitativamente superior ante aquellas impugnaciones más graves de inconstitucionalidad y más controvertidos en términos políticos, para declarar la nulidad de los preceptos legales, entendiendo que la interpretación de la Constitución como norma fundamental debe ser una interpretación hermenéutica muy delicada que exige vastos conocimientos de los principios constitucionales y jurídicos, así como tener sensibilidad para emitir la resolución. Como se puede observar, la importancia de la acción de inconstitucionalidad es evidente, porque no solo podrá resolver las infracciones a la parte orgánica de la Constitución, como en el caso de la controversia constitucional, sino que la acción de inconstitucionalidad permite pronunciarse respecto de las violaciones a las garantías individuales. Además, es el único medio a través del cual se puede impugnar la inconstitucionalidad de una disposición en materia electoral, aun cuando, como se dice, como bien decía el doctor Carbonell, hay algún debate en este sentido, a diferencia de otros medios de control constitucional, de ahí que a través de la acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia puede determinar sobre la constitucionalidad de una norma en materia electoral, por lo cual este medio de control hace más eficaz y práctica la ley suprema. De ahí la tarea que nos demanda la soberanía, el fortalecimiento de las instituciones en el tema que nos ocupa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la sustentabilidad de la democracia y la viabilidad del país. Ahora bien, retomando el tema del contenido de la reforma constitucional, primeramente he de mencionar que dicha reforma es de una excepcional trascendencia para nuestro Estado de Derecho en materia de justicia constitucional. Posteriormente he de manifestar que la idea surgió de que toda vez que existiendo medios jurídicos adecuados para impugnar leyes o tratados que atentan contra los derechos fundamentales, solo era concedido a los integrantes del poder público, a ciertas instituciones y a órganos políticos, es decir, a integrantes del Poder Legislativo Federal y Estatal, el Procurador General de la República, los partidos políticos nacionales y estatales, quienes podían interponer la acción de inconstitucionalidad preceptuados en el artículo 105, fracción 2 de la Ley Fundamental, pero esta acción es limitativa a ciertos órganos de gobierno. Además, cabe mencionar que como toda figura jurídica tiene sus peculiaridades, en razón de que de todos los legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad, el único que puede interponer dicha acción en contra de cualquier clase de leyes o tratados es el abogado de la nación, a diferencia de los demás legitimados, que solo pueden hacerlo en función de la naturaleza de la norma, a impugnar
en el ámbito de su respectiva competencia. Es así que la Cámara de Diputados le competirá impugnar leyes federales, Cámara de Senadores, leyes federales o tratados, partidos políticos, leyes federales, estatales o electorales, a las legislaturas locales, las leyes estatales. Asimismo, el artículo 11 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional establece que tanto actores como demandados, la impugnación deberá ser por medio de representante, a excepción del procurador, quien lo hará de manera personal, como lo ordena el artículo 102 de la norma fundamental, independientemente de que de estas peculiaridades es dable referir que el artículo 105 de la norma fundante prevé un auténtico mecanismo de control constitucional para preservar la eficacia de la justicia constitucional. Sin embargo, los nobles propósitos de la acción de inconstitucionalidad no están al alcance de los particulares, porque no cualquiera está legitimado para presentar una demanda de este tipo. Por tanto, era inverosímil que una institución encargada de proteger los derechos fundamentales no se le reconociera la facultad que por su propia naturaleza jurídica le corresponde para interponer la acción de inconstitucionalidad respecto de leyes o tratados aprobados que atenten contra los derechos humanos. Así pues, la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado una obligación fundamental. De ahí la necesidad que en los años 90 se reformara el artículo 102, adicionándole el apartado B, para conformar una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, como actualmente la conocemos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como protectora y garante de los postulados constitucionales, de velar por las garantías individuales previamente protegidas. Atendiendo a la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de ser garante de los postulados de la Constitución, de velar por los derechos fundamentales, con la finalidad de impulsar la observancia de las garantías individuales, elaborar programas preventivos en materia de derechos humanos, investigar posibles violaciones, formulación de recomendaciones, así como proponer al Ejecutivo la suscripción de convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, actividad que estaba mermada en razón que como una institución del Estado no se le reconociera una más de sus facultades de naturaleza intrínseca. Precisado lo anterior y tomando en cuenta que no es la persona en sí misma la que puede impugnar la constitucionalidad de las leyes, sino por instituciones del propio Estado, era urgente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como una institución más del Estado, tuviera que proteger los derechos esenciales por otra vía, en este caso la judicial, para hacer valer la justicia constitucional por medio de la acción de inconstitucionalidad. Antes de las reformas constitucionales del 2006 referentes al artículo 105, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos carecía de reconocimiento como institución para interponer la acción de inconstitucionalidad ante los órganos de justicia constitucional en contra de todas aquellas leyes o tratados que apruebe el Congreso de la Unión, que vulneren los derechos humanos o que contravengan las garantías individuales consagradas y protegidas en nuestra Constitución. Por ello, dicha reforma constitucional ha significado un avance sustantivo en materia de protección de los derechos humanos, porque hasta ahora solamente emitía recomendaciones y esto constituye el aspecto más sobresaliente de la actividad de un ombudsman, sin restarle importancia a sus demás funciones. En alguna ocasión, reunidos con el doctor Soberanes, antes de que se aprobara esta reforma, se le cuestionaba sobre la eficacia o no de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la protección de la misma, y él señalaba que la única manera de resolver este asunto era precisamente haciendo reformas sustantivas como era la reforma del 105. El aspecto toral de la reforma es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a poder ejercitar la acción de inconstitucionalidad respecto a la defensa de los derechos humanos, ya que es claro que es esta institución la principal interesada en velar por el respeto a los derechos esenciales, porque es otra vía para la protección de aquellos en donde la decisión última corresponde a la Suprema Corte de Justicia, quien a través de su resolución determinará la inconstitucionalidad de la norma, así como preceptuar los límites y el alcance de los efectos de la norma en relación con su aplicabilidad.
De esa manera, la iniciativa de reforma al artículo 105 se presentó en el marco del fortalecimiento de las instituciones del Estado. En este caso, la figura del Ombudsman, por el tipo de funciones, no es exclusivamente una institución que resuelve conflictos, sino que puede presentar controversias de carácter litigioso en defensa de las garantías individuales. Es así que las modificaciones al 105 son congruentes en materia de protección de los derechos humanos, consecuentemente para lograr un sistema de protección más eficaz. No se podía solamente restringir a determinadas instituciones del Estado, sino que era necesario incluir a expertos en protección de los mismos, por lo que se tuvo que reformar la fracción segunda del artículo 105 de la norma fundamental para adicionar el inciso G, incluir a la institución garante de los derechos humanos a interponer la acción de inconstitucionalidad. Otra de las cuestiones fundamentales de la reforma es que esta acción vino a fortalecer la justicia constitucional, en razón de que no solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos se legitimaba, sino también han sido legitimados los organismos públicos de protección de los derechos humanos en los estados del país para ejercer esta acción en contra de leyes expedidas por las legislaturas estatales, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa de tal entidad. Un aspecto innovador de la reforma es que amplía el ámbito de competencia del Ombudsman. Como se había comentado anteriormente, solo el abogado de la Nación, el Procurador General de la República, podía impugnar cualquier ley o tratado de cualquier ámbito, situación que parecería exclusiva para esta institución. Por ello, es dable mencionar que la Comisión de los Derechos Humanos también podrá interponer la acción de inconstitucionalidad por cualquier tipo de ley o tratado que vulnere, atente, restrinja o condicione los derechos humanos o las garantías individuales consagradas y protegidas por la Carta Magna, con lo cual su marco de acción se ve beneficiado y fortalecido. Con esta reforma materialmente jurisdiccional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se fortalece su actuación en defensa de los derechos esenciales al afirmar su competencia, reconociendo su facultad en sí misma de interponer la acción de inconstitucionalidad. En consecuencia, el Ombudsman está cumpliendo con su función primordial, que es la de defender la libertad, igualdad y la seguridad jurídica de las personas en nuestro país. Un aspecto más de la reforma ha sido el hacer consciente al legislativo de la obligación de emitir leyes con apego a los preceptos constitucionales en el marco de respeto y protección de los derechos humanos, para lograr la tutela de las normas constitucionales como forma más eficaz de dar vigencia y consolidar el Estado de Derecho. En consecuencia, al no existir ninguna razón jurídica para realizar dicha exclusión, era necesaria la superación de esa arbitraria excepción para fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque la protección de los mismos es de interés general. Es un acierto el cambio gramatical, que realmente es conceptual, reconocer la facultad como organismo de protección de los derechos humanos de interponer la acción de inconstitucionalidad contemplada en el orden jurídico mexicano. La propia dinámica del derecho hace necesario la revisión de sus instituciones y la adecuación de las mismas a las nuevas estructuras sociales, principalmente cuando los esquemas normativos han demostrado su ineficacia, en este caso la protección de los derechos fundamentales. Finalmente, la reforma atribuye realmente el carácter de organismo autónomo constitucional como institución del Estado, lo cual es un acierto al cubrir toda la gama de facultades que como protector de los derechos humanos le corresponden. Desde el 11 de noviembre del 2003, fecha en que presenté como diputado federal la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados en la 59 Legislatura Federal, así como su turno a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como a la Comisión de Puntos Constitucionales, se dio un largo debate legislativo entre las distintas fuerzas políticas. No fue fácil definir si era procedente o no, dado que había criterios que señalaban que era fortalecer una institución que podía detener el proceso legislativo. Sin embargo, convencidos de la necesidad de que estas instituciones tuvieran un mayor fortalecimiento, nos dimos a la tarea de impulsarla y finalmente
en el último día de sesiones de la Cámara de Diputados y de Senadores pudimos sacar adelante la reforma. Durante los 3 años que duró dicho proceso, fue necesario puntualizar que se debía reconocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como institución del Estado la legitimación para ejercitar dicha acción de inconstitucionalidad, ya que no es contrario a su naturaleza y a sus funciones, con lo cual se logra la tutela de las normas constitucionales como una forma más eficaz para dar vigencia y consolidar el Estado de Derecho. Recuerdo con mucho agrado aquel foro celebrando en el 2003 el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde estuvo presente el doctor Carbonell, y nos decía que había que aprobar esta reforma lo más rápido posible. Nos lo decía ahí a todos los legisladores de todos los partidos políticos, y decía, y me recuerdo textualmente, que bueno, pues convencidos de que debía salir adelante, nos decía el doctor Carbonell que pues si queríamos que él nos hiciera el dictamen, que porque realmente el dictamen era muy fácil y muy rápido de hacerlo. Sin embargo, la verdad, y gratis además, sin embargo, quiero decirle al doctor que lo recuerdo con mucho agrado, porque todos esos comentarios, esos apoyos para el impulso legislativo son fundamentales. A veces, y él me lo decía en un desayuno que tuvimos después, que no debíamos como legisladores, de frustrarnos si una reforma, una iniciativa no salía en una legislatura. Afortunadamente esta salió. La veíamos complicado, la veíamos difícil, y sin embargo, pues con el extraordinario apoyo académico y profesional y de amigo del doctor Carbonell, de mucha gente que estuvo presente, y quiero decirlo, de todas las fracciones parlamentarias, pudimos convencer y lograr, después, no sin tener debates importantes, sacar adelante la reforma. Y como lo señalo, fue el último día de sesiones, en la madrugada, cuando fue aprobada por el Senado de la República, que tuvimos, bueno, que estar ahí también, yo estaba diputado, pero en el Senado impulsándola, igualmente con mucho del apoyo de la Comisión Nacional. Estuvimos ahí, y creo que es un trabajo que debemos de aplaudirnos todos, porque es la única manera de consolidar el Estado de Derecho. En la medida que los derechos humanos se queden consolidados, las instituciones, no se dará marcha atrás, no tendremos leyes que violenten los derechos fundamentales, no tendremos un país que pudiera estar regresando a los sistemas, a los esquemas que tanto nos afectaron el desarrollo de este México que queremos y que necesitamos que sea un país como todos lo estamos construyendo, un país fuerte, un país próspero, pero sobre todo un país que tenga su Estado de Derecho muy sólido. Muchas gracias. Maestro Francisco Javier Valdés de Anda, también por el tiempo exacto que ocupó de hasta 30 minutos y por sus referencias al marco genérico de la acción de inconstitucionalidad, la necesidad institucional que existía en el momento para contar con esta nueva legitimación, así como ese fortalecimiento de la justicia constitucional, y en donde también nuevamente entran los tratados internacionales y no queda solamente en manos del Procurador General de la República. Sí queda claro que tardó prácticamente 3 años, toda una legislatura, para aprobar una reforma de esta naturaleza. Yo creo que, pues bueno, hay que perseverar en muchos de los casos. Esta es ocasión, incluso con actividades académicas también, y a lo mejor el mensaje pues es directo. En ocasiones los institutos de investigaciones apoyan en la elaboración de iniciativas, pero al parecer yo creo que hace falta un poco más, incluso hacer dictámenes gratuitos si es el caso, con tal de que esa labor finalmente fructifique y tenga un resultado tan bien y tan esperado como el que
se tiene en esta ocasión. Gracias por narrarnos sus experiencias, maestro Valdés Yanda. Cedo